Continuamos, ¿cierto? Regresamos. Exacto. Y estamos con el programa, bueno, hablando sobre cosas específicas de cómo comprobar que Jesús era Dios, ¿cierto? Así es. Exacto. Y estamos con varios temas. Y quedamos en el bloque anterior de poder hablar sobre la afirmación que hacía Dios. Las profecías que hizo. Exactamente, las profecías que hizo, pero también después hablamos directamente de que Jesús afirmaba algo. Claro. ¿Ya? Jesús afirma específicamente, por ejemplo, en Mateo 6, en Marcos 6, en Mateo 14, habla directamente de que Él es Dios, ¿ya? Habla del yo soy, ¿ya? Jesús utiliza ese nombre divino, ¿ya? Que Dios reveló a Moisés en el Éxodo, ¿ya? Yo soy el que soy. ¿Ya? Y obviamente en este escenario entendemos que esta afirmación es un episodio también que genera una tempestad también general en la comunidad judía en ese momento, porque era una manifestación directa de su divinidad. Entender de que diga eso para los judíos era algo que les generaba escozor, urticaria, ¿ya? Se estaba haciendo Dios, ¿ya? Por ejemplo, en Juan 10:30 habla directamente: yo y el Padre somos uno. Sí. ¿Ya? Declara en definitiva explícitamente ser una sola cosa, vamos a decir una sola persona con Dios. Los judíos obviamente cuando Jesús dice esto entendieron súper bien lo que estaba diciendo, ¿ya? Y por eso le dicen: porque tú siendo hombre te haces Dios. Ya lo entienden. O sea, al principio les cuesta como comprender esa situación. Claro, lo que pasa es que los fariseos en este momento, cuando Jesús dice esta afirmación, lo entienden. Por eso es que lo tratan de matar, por blasfemo. Claro. ¿Ya? Pero obviamente entendemos de por medio que Jesús, que es verdad absoluta, estaba diciendo la verdad, pero no la entendieron como verdad, sino que la entendieron como una mentira. Que hasta el día de hoy, sí, los judíos, no digo, hay una tendencia hoy día de judíos cristianos que se está convirtiendo, pero estoy hablando de los judíos más ortodoxos, narran de que fue un falso profeta. Sí. Y que siguen esperando a Jesús. Exactamente. Tú también te acuerdas lo que hace particularmente Jesús en Lucas 5. Lucas 5, 20-24 habla directamente de perdonar pecados. Y dice: tus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas de eso? No. Ya, bueno, en ese escenario sí se aparece por medio cuando dice tus pecados son perdonados, cuando obviamente está el paralítico, ¿ya? Ya. Y en este caso la estructura es que solo Dios puede perdonar pecados, ¿ya? Entonces, por lo mismo, lo acusan, en este caso los fariseos, de blasfemia. Sí. ¿Ya? ¿Quién eres tú, cierto, que puede perdonar pecados sino Dios? Igual ahora, así como pensando en lo que pasaba en ese momento, tal vez, claro, a nosotros nos pasaría lo mismo si probablemente habría... Lo plantea de esa forma, y uno igual tiene como resistencia, dudas, desconfianza. Lógico, la gran diferencia es que Jesús no solamente venía y hacía un tema particular de decir yo soy Dios, sino que lo comprobaba. Comprobaba con actos físicos los cuales demostraban su poder. Sí, ¿ya? Sus milagros. O sea, una cantidad de personas que hoy día dicen que es Dios, pero no pueden comprobarlo con ningún milagro. Claro. O hacen pseudo milagros, ¿ya? Hay varias corrientes donde han seguido a personas que dicen ser Dios, pero hacen pseudo milagros, que no son verdaderos, ciertamente. Sí. ¿Ya? No son duraderos, qué sé yo. En cambio, Jesús hacía milagros que literalmente eran sobrenaturales. ¿Ya? Entonces hay que también entender un poquito esa estructura. Y, por ejemplo, también él hablaba de su existencia. ¿Te acuerdas cuando dice, en este caso en Juan 8, dice directamente eso? Dice: antes de que Abraham existiera, yo soy. Hablaba de su existencia y como una preexistencia, desde que estaba desde el principio. Claro. ¿Ya? Es decir, decirle esto era decirle que era superior al patriarca Abraham. Claro. Era algo tremendo para los judíos, ¿ya? Y obviamente en este momento, ¿te acuerdas de ese contexto? Que los judíos cogieron piedras, ¿cierto?, para poder lapidarlo, en este escenario por blasfemia. Entonces, Jesús estaba datando de cuándo venía. No es que hay unas corrientes que hablan de que Jesús, cuando se encarna, empieza a tener una existencia. Eso es mentira. Su existencia estaba desde el principio. Ya. Cuando está la creación, cuando la primera palabra dice hagamos, si está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu en ese momento.
en el principio estaba todo, ¿cierto? Y estaba, en este caso, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y en el hagamos estaba también Jesús. ¿Ya? Entonces, su existencia no es como que venga y sea solo en el momento de su nacimiento. Entiendo. ¿Ya? Que es una corriente que unas pseudo religiones que hablan de que empieza Jesús particularmente a ser Dios cuando nace. Y hay otras corrientes que también hablan sobre que Jesús se hace Dios cuando lo bautizan. ¿Ya? Ya. Que eso también es mentira. Dios siempre ha sido Dios. Bueno, claro. ¿Ya? Desde antes de su concepción. Antes de su concepción, antes de nacer ya era Antes de Dios. nacer, claro. ¿Ya? Entonces no es como que en el caso específico ya llegó y se bautizó y ahí llegó a ser Dios. Eso no es así. ¿Ya? Lo dejo claro porque si bien no viene con el tema, pero también para dejar claro de que hay corrientes que tergiversan un poquito la historia en definitiva. ¿Ya? ¿Qué pasa? Nosotros entendemos que el Sanedrín sabía de esto y le preguntan, ¿eres tú el Mesías, el Hijo del bendito? Le preguntan directamente. Y Jesús responde, yo soy. Yo soy. Lo ratifica. Y ratifica explícitamente en quiénes los somos sacerdotes. Sí. ¿Ya? Y en ese momento, ¿qué hacen los somos sacerdotes? Lo que hacen es rasgar sus vestiduras, ¿te acuerdas? Entonces, claro, gritando, blasfemia. O Jesús le sea, está diciendo, ¿ah? nadie le creía mucho a Jesús que él era... Sus seguidores sí. Claro. Los apóstoles le creían, ciertamente, pero ciertamente los que estaban alrededor querían comprobar que no. Recuerda que los fariseos no querían, o bien, voy a decir de una forma diferente, querían que llegara el Cristo, el ungido, pero no querían que llegara el Cristo de esta forma, porque les quitaba poder a ellos. Claro. Era un poder económico, vamos a decir, político o de decisión, que obviamente los relegaba. Lo que decía Jesús los relegaba a ellos a un punto que no era el que estaban buscando. Por eso hay que matarlo. Claro, perdían protagonismo. Exactamente. Y por eso que lo tasan de reo de muerte por pretender ser Dios. Por eso que lo matan en definitiva. Entonces también es importante esa estructura. ¿Ya? ¿Te parece que vamos a una pausa? Y Muy continuamos. bien, continuamos.